Y pues esta es una de las doctrinas fundamentales que debemos nosotros comprender. La palabra griega para pecado es amartía. Y por eso, cuando hablamos de doctrina del pecado, también le llamamos amartiología. La siguiente. Hemos visto a lo largo de este estudio la doctrina de la Biblia, que dijimos que también se le llamaba ¿cómo? ¿De cuál? La doctrina de la Biblia también se le llama ¿cómo? Del hermano. Según del hermano Misael, no vino miércoles. Bibliología, ¿sí? Luego vimos la doctrina de Dios, a la cual también se le llama ¿qué? A la doctrina de Dios también le podemos llamar ¿cómo? Teología propia. Luego vimos la doctrina de los ángeles, a la cual también le podemos llamar ¿cómo? Angeleología. ¿Sí? Posteriormente vimos la doctrina del hombre, a la cual también se le llama ¿cómo? Antropología bíblica. Y ahora vamos a ver la doctrina del pecado, a la cual también se le llama amartiología. Estos términos ustedes tienen que estar familiarizados con ellos, porque cuando ustedes vean por ahí por el internet curso de antropología bíblica, ustedes, pues eso ya lo vimos, es la doctrina del hombre, ¿no? O que vayan a ingresar a ustedes a un seminario bíblico y no les van a decir, vamos a ver la doctrina de Dios, les van a decir, vamos a ver teología propia. Pues ustedes ya saben qué es eso de teología propia, etcétera, ¿no? Le van a hablar con términos teológicos. Entonces, pues ya sabemos, y ya había comentado mi esposo en su prédica del viernes, que pecado viene de la palabra griega amartía, mientras que elogía proviene de la palabra logos o conocimiento o doctrina. Por lo anterior podemos concluir que amartiología es el conocimiento o la doctrina del pecado. Eso es lo que vamos a iniciar ahora. El pecado es algo que no podemos negar. Evidentemente hay pecado en el mundo. Y aunque a veces las personas no saben exactamente o no conocen exactamente la doctrina del pecado, saben perfectamente cuando algo está bien y cuando algo es completamente incorrecto. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es una característica que es común en todos los seres humanos, en toda la humanidad, y que desafortunadamente estuvo presente después de la creación, en el momento en el que el hombre cayó. Ese pecado de Adán y Eva se le imputó, ese es el término teológico, se le imputó o se le colocó, por decirlo así, a toda la raza humana, ¿sí? Entonces, no podemos negar que todos los hombres son pecadores. Aunque una persona diga, no, pues es que yo no le hago mal a nadie, no es que yo no hago daño, no es que yo soy bueno. La realidad es que la Biblia afirma todo lo contrario. La Biblia afirma que todos pecamos y que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia afirma que no hay ni un solo bueno. La Biblia afirma que no hay ni un solo justo. Por muy bueno que usted se considere, por muy bueno que usted crea ser, siempre hay algo en usted que no está bien delante de los ojos de Dios, por muy correctos que creamos ser, ¿no? Cada quien pues batallando con lo suyo, ¿no? Pero pues todos tenemos algo que al Señor no le agrada. De lo contrario ya hubiéramos sido
llevados al tercer cielo, ¿verdad? Raptados en un carro de fuego o algo así, ¿no? Pero no ha sucedido eso con nosotros, todavía estamos aquí, ¿verdad? Porque hay algo en nosotros con lo cual todavía Dios necesita trabajar, amén. A los hombres ni siquiera se les tiene que enseñar a pecar, ¿estamos de acuerdo? ¿Usted tiene que enseñarle a un niño a hacer lo malo? No, eso es algo que va en la naturaleza del hombre. A ver, ¿usted le enseñó a su hijo a que vaya y le saque la lengua a los otros niños? Usted no le enseñó eso. Sin embargo, ¿su hijo lo ha hecho? Sí. Y usted dice, ¿y eso dónde lo aprendió? Cierto. ¿Eso dónde lo aprendió? Dice uno. Ah, caramba, ¿y eso de dónde lo sacaste? No, pues es que lo malo nadie se los tiene que enseñar. Eso es algo que va en la naturaleza humana. ¿Usted le enseñó a un niño que cuando juegue con otro niño no le preste los juguetes? No, usted no le enseñó eso. Sin embargo, es algo que la mayoría de los niños hace, ¿verdad? Cuando están chiquititos. No, esto es mío, y mío, y mío. Y se pelean, ¿no? ¿Quién les enseñó? Nadie. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa. Y nadie nos enseña a hacer el mal. Sin embargo, desde que nuestros hijos nacen, nosotros tenemos que procurar enseñarles a hacer el bien. ¿Es así? Desde pequeñitos estamos diciéndole, mire, eso no se hace. Mire, tiene que hacerle así. Mire, diga buenos días. Mire, no sea grosero. ¿Pero por qué? ¿No se han puesto ustedes a pensar por qué es necesario enseñarle a un niño a hacer el bien mientras que nadie les tiene que enseñar a hacer el mal? Eso lo hacen por sí solitos. Y es por eso, porque todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso, desde pequeños necesitamos enseñarle a los niños lo que es correcto, porque pues lo que es incorrecto, pues ya lo traemos incorporado en el chip, desafortunadamente, por nuestra naturaleza pecaminosa. La fuente del pecado. La Biblia no creó el problema del pecado. El pecado, desde antes que existiera la Biblia, desde antes que se empezara a escribir la palabra, ya el pecado existía. Nadie puede decir, no, pues es que antes el pecado no existía, eso fue algo que se inventó la palabra de Dios. No, el pecado ya existía desde mucho antes que la Biblia fuera escrita. Dios no es el creador del pecado y eso nos tiene que quedar claro. Vamos a buscar algunas citas bíblicas. A ver, Nancy, Job 34:10, Dulce, Isaías 6:3, hermana Ana Yancy, Deuteronomio 32:4, hermana Ever, Salmo 92:15, Bisair, Santiago 1:13, Rocío, Deuteronomio 25:16 y hermana Patti, Zacarías 8:17. Por favor, hermanos, ¿qué dicen estos versículos? Empezamos con Job 34:10. ¿Ya lo tienes? 34:10. Job 34:10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos de Dios la impiedad y el omnipotente la iniquidad. Lejos de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. ¿Sí? Entonces, en Dios no hay pecado. Dios no pudo haber creado el pecado, como muchas falsas doctrinas afirman, puesto que Dios no puede ni siquiera estar cerca de donde hay pecado. Isaías 6:3. Y
Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa Biblia de Dulce. Tu Biblia. Santo, santo, santo. ¿Se han visto la Biblia de Dulce? No. Alza tu Biblia, Dulce. Parece de juguete. Santo, santo, santo. ¿Sí? La palabra dice, cierto, que el Señor es santo. No puede estar Él ni siquiera en contacto con el pecado. Amén. Deuteronomio 32:4, ¿qué dice? Amén. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Salmo 92:15. Para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. En Él no hay injusticia. Entonces, amados hermanos, el pecado no proviene de Dios. Y eso que nos quede claro, eso es algo que es propio de la naturaleza humana. Y al rato vamos a ver, cuando el Señor creó al hombre a su imagen y a su semejanza, el hombre era perfecto, perfecto, dice la palabra, y vio Dios que todo era bueno. El Señor nos hizo buenos. Nosotros solitos nos echamos a perder, pero el Señor nos hizo buenos. Dice Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado? Que decimos, no, ya voy a cambiar, no, esta actitud no está bien, ya voy, pero algo en el momento, cierto, a todos nos ha pasado, no, ya yo voy a cambiar, ya no voy a ser así, ya no voy a ser enojón, ¿no? Pero cuando estamos en la circunstancia, y ya después digo, ¡ay! Otra vez, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no puedo cambiar? Es difícil, ¿eh? Y nosotros mismos luchamos contra nuestra propia naturaleza, porque nos pasa lo mismo que a Pablo. Lo que no queremos hacer, eso es lo que ahí vamos y hacemos. ¿Cierto? Dios tampoco tienta a nadie. ¿Qué dice Santiago, Isaías? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ahorita solamente vamos a ver los versículos, porque en la clase siguiente vamos a hablar un poquito más profundo acerca de la tentación, que va de la mano de este tema del pecado. Deuteronomio 25:16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Amén. Y Zacarías 8:17, ¿qué dice, hermana? Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Amén. Entonces, la palabra dice en muchas ocasiones que el Señor aborrece el pecado. Amén. Ahora hablemos. ¿Fue el pecado permitido por Dios? La siguiente. ¿Ya pusiste? ¿Pecado permitido? Ah. Dios permitió que el pecado entrara primero en el cielo y luego en la tierra. Amén. Hay algo que nosotros debemos entender, y es que
el Señor nos creó con un libre albedrío. Si no hubiese sido así, nosotros fuéramos como fichas en las manos de un Dios creador, simplemente, ¿no? Como robots, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues haces lo que el creador quiera, diga y mande, ¿no? Sin embargo, el Señor nos creó con un libre albedrío, con una capacidad de decisión. Y el Señor, en ese reconocimiento de que el hombre está capacitado para hacer una libre elección, nos dio esa capacidad de decidir entre el bien y el mal. Amén. Fuimos nosotros quienes decidimos irnos por el camino del mal. Sin embargo, la voluntad de Dios era que permaneciéramos en el bien. Él nos hizo buenos, Él nos hizo perfectos. Fuimos nosotros mismos los que decidimos irnos por el camino del mal. Amén. Ahora, a pesar de que el hombre cayó, a pesar de que el hombre se equivocó, Dios en su sabiduría y en su omnisciencia tenía un plan de redención. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros, como hijos de Dios, no hubiéramos podido tener la capacidad de experimentar la magnitud del amor de Dios si no hubiéramos pecado. ¿Está claro? ¿Está claro lo que acabo de decir? ¿Cómo podríamos nosotros comprender la magnitud del amor de Dios si no hubiéramos pecado? Si no hubiéramos sido redimidos, si no hubiéramos obtenido esa gracia. Muchos de los atributos de Dios no hubieran podido ser manifiestos en la vida del hombre si el pecado no se hubiera dado. Aunque es algo malo, podemos comprender hoy día el amor, la gracia, la misericordia, el favor, la bondad, muchos atributos de Dios, gracias a que fuimos redimidos. Y también hemos podido conocer otros atributos de Dios no tan bonitos para nosotros. La ira de Dios, el celo de Dios, la justicia de Dios. Todos esos atributos de Dios pudieron ser manifiestos al hombre por el pecado. Y nosotros hemos podido comprender aún más a nuestro Dios, la justicia de Dios y la gracia divina, debido a que somos pecadores. Dice la palabra de Dios, los ángeles, ¿cierto? Lo vimos cuando vimos la doctrina de los ángeles. Los ángeles quisieran poder tener esa capacidad que tiene el hombre de poder haber vivido la redención. Quisieran poder tener la capacidad que tiene el hombre de ir y compartir el evangelio. Pero los ángeles no pueden hacer eso, puesto que ellos no han sido redimidos. Simplemente ellos son seres espirituales creados, pero no han tenido esa experiencia de la redención. Y dice que los ángeles anhelan, dice la palabra de Dios, los ángeles anhelan ir y predicar el evangelio, cosa que ellos no pueden hacer porque ellos no entienden lo que es ser un redimido. Amén.
Y nosotros que tenemos el privilegio, pues no lo hacemos. Ese es otro tema. El origen del pecado. Entonces vamos a ver cómo se originó el pecado en el cielo. Ezequiel 28 del 12 al 17. Vamos a pedir al hermano Rafa que lo lea, por favor. Con voz fuerte. Con voz de trompeta, hermano. Ezequiel 28, 12 al 17. Y ustedes búsquenlo ahí en su Biblia para que vayan siguiendo la lectura. hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú harás el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén. Ahora vamos a ir a Isaías 14, del 12 al 14. A ver, Bisaír, ¿me puedes apoyar con la lectura? Isaías 14, del 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Bueno, entonces, en estos dos pasajes, tanto de Ezequiel como de Isaías, hemos visto dos pasajes donde se nos habla del origen del pecado en el cielo. Nos habla de Lucero, un ángel llamado Lucero, y este ángel llamado Lucero 5 veces se rebela contra la voluntad de Dios. Ya lo leímos. De aquí podemos ver que el primer pecado fue de rebelión en contra de Dios e independencia total de Él. Satanás dijo, subiré al cielo. Y bueno, podríamos pensar, ¿cómo así que subiré al cielo? La palabra nos enseña que hay 3 cielos. ¿Sí? En 2 de Corintios 12, del 1 al 4, Pablo dice que él estuvo en el tercer cielo. En el tercer cielo es donde está la presencia de Dios, es donde está el trono de Dios. Entonces, cuando Satanás dice subiré al cielo, lo que está él enunciando es que él va a ocupar ese lugar en el tercer cielo donde está el trono de Dios. Ese era su anhelo. Dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Las estrellas de Dios en Apocalipsis
Ahorita no lo vamos a leer, pero muchas veces esa figura metafórica de cuando habla la palabra de las estrellas de Dios, está hablando de los ángeles que están alrededor del trono de Dios. Entonces, dice Satanás, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. O sea, él quería la adoración de esos ángeles que adoraban a Dios. Dice, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Cuando la palabra habla del monte del testimonio en otros pasajes, está hablando del gobierno que tiene Dios sobre todas las naciones de la tierra. Entonces Satanás también anhelaba esa soberanía sobre todas las naciones de la tierra. Y dice, sobre las alturas de las nubes subiré. Quiere decir que Satanás quería la gloria que solamente le pertenece a Dios. Cuando la palabra habla de la chequina, ¿sí? de esa gloria que está en las nubes, habla de una gloria que solamente le pertenece a Dios. Y Satanás la anhelaba. Y finalmente dice, seré semejante, en Isaías 14:14, dice, seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué era lo que quería Satanás realmente en su corazón? Ser Dios, ser igual a Dios. Y cuando alguien anhela ser Dios, entonces está declarando una independencia total de Dios, diciendo, yo no te necesito porque yo puedo ser como tú. Y el pecado más grande que puede haber es ese: creer que no necesitamos de Dios, creer que solos podemos andar por la vida. Y ese fue el pecado que estaba ahí en el corazón de Satanás, en el corazón de este que antes era un ángel de luz, pero quería lo que solamente le pertenece a Dios. Entonces vemos que en el cielo hubo un pecado de rebelión en contra del Señor. El Señor, por su parte, la siguiente diapositiva, creó al hombre de tal forma que pudiera recibir y corresponder al amor de Dios. El Señor creó al hombre ¿con qué propósito, hermanos? La palabra lo dice. ¿Cuál es el propósito del hombre? Adorarle. Glorificar el nombre de Dios. Ese es el propósito con el cual el hombre fue creado. Nosotros no fuimos creados para otra cosa. Nosotros fuimos creados con el propósito de glorificar a Dios. Y a lo largo y ancho de las Escrituras, la palabra nos enseña a glorificar a Dios en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque fuimos creados para glorificar a Dios. Sin embargo, nosotros recibimos el amor de Dios y correspondemos a ese amor que Dios nos da. Cuando el Señor creó a Adán y Eva, ¿cómo iba a saber Dios que verdaderamente Adán y Eva le amaban a Él? ¿Cómo el Señor iba a saber que verdaderamente Adán y Eva le amaban? Probándolos. Y esa prueba iba a ser simplemente a través de su libre albedrío. ¿Cómo puede comprobar usted que su hijo le ama? Un simple ejemplo, ¿no? Han escuchado ustedes historias, yo he escuchado muchos testimonios, ¿no? De, por ejemplo, una pareja
que eran novios. Y tenían muchos años de novios. Y ya tenían planes para casarse. Y de repente al muchacho o a la muchacha les diagnostican una enfermedad incurable. Y de repente al muchacho o la muchacha sufren un accidente y quedan inválidos, por ejemplo, para toda la vida. ¿Y cuántas de esas personas que ya estaban con tantos años de amor y a punto de casarse, dijeron, y en ese momento esa persona me dejó? Ustedes han escuchado ese tipo de testimonios. Yo he escuchado muchos, inclusive de matrimonios de años, que de repente a la esposa le diagnostican, por ejemplo, un cáncer de seno, y el esposo la deja y se va con otra. Yo lo he escuchado, yo lo he visto. ¿Creen ustedes que eso era amor? No era amor. ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba, cuando esa persona más necesitaba de esa supuesta otra persona que le amaba, se esfumó. Entonces eso no era amor. ¿Y cómo esa persona se pudo dar cuenta que la otra realmente no le amaba? Porque cuando llegó la prueba huyó, ¿no? Estoy embarazada. Patitas para que las quiero, ¿no? Se fumó el hombre. ¿Era amor? No era amor. Entonces a través de eso lo vemos en nuestra vida terrenal, ¿no? Claro, ¿no? Y cualquiera puede decir, no, pues, no vale la pena, no te amaba, ¿no? Cualquier persona que tenga un centímetro de frente puede decir eso, no vale la pena, esa persona no te amaba. Olvídate, no te amaba. ¿Por qué? Porque cuando llegó la prueba, se esfumó. Entonces realmente no te amaba, ¿no? Entonces, llegó la prueba para Adán y Eva. En su libre albedrío ellos fueron tentados. El Señor les dio la oportunidad de probar su amor con un simple acto de obediencia. En la economía moral que Dios estaba estableciendo aquí en la tierra, el pecado era una posibilidad, pero no era una necesidad. Era una posibilidad, ¿por qué? Porque Adán y Eva pudieron haber decidido no pecar. Sin embargo, ellos decidieron hacer lo contrario a lo que Dios les había dicho. Adán y Eva nunca debieron haber convertido esa posibilidad en una realidad. Rodeados con todos para todas sus necesidades y debidamente advertidos por Dios en cuanto a cuáles serían las consecuencias, podemos concluir solamente que ellos fueron culpables por lo que hicieron. Amén. Ahora abra su Biblia en Génesis capítulo 3 y vamos a ver detalladamente lo que la palabra enseña. Léalo detalladamente. 3. Génesis capítulo 3. Ahí está la historia de la caída del hombre. Ya sabemos que el Señor creó al hombre y que al final de toda la creación Dios dijo y vio Dios que todo era bueno. Amén. Vamos a leer desde el 2:25, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, dice la palabra. Génesis capítulo 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
La pregunta es, amados hermanos, ¿Dios dijo eso? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 16, 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces la serpiente viene y le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Para empezar, este cuestionamiento que Satanás hizo a la mujer era mentira. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira. La primera mentira en la Biblia la dijo Satanás, ¿cierto? Satanás es el padre de la mentira. Y él va y le dice a la mujer una pregunta, o la cuestiona con algo que era mentira, porque Dios no había dicho eso. Dios había dicho que podían comer de todos los árboles menos uno. Y la serpiente dijo: Dios te dijo que no comas de todos los árboles. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjense. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esto se llama teléfono descompuesto. Vamos otra vez al 17 y observen bien qué le dijo Dios al hombre. Más del árbol de la vida, de la ciencia, Y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿En qué momento dijo Dios, ni le tocaréis? ¿Dice eso su Biblia? Entonces, ¿Eva está qué? Distorsionando la palabra de Dios. Eva le agregó a la palabra de Dios. Alteró la palabra de Dios, porque ella agregó, ni le tocaréis, cosa que Dios no había dicho. ¿Y qué dice la palabra acerca de eso? ¿Podemos nosotros agregarle a la palabra de Dios? no, dice que hay que ¿Qué dice Proverbios 36? Ay, ay. No añades a su palabra para que no reprenda y esas añades mentiroso. No añadas a su palabra. Pero aquí vemos a Eva añadiéndole a la palabra de Dios. Le añadió, mas en ningún momento el Señor dijo, ciertamente morirás. Pero Eva dice, no, el Señor dijo que no comiéramos ni le tocáramos para que no muriéramos. Como que le resta valor a la advertencia que Dios les había dado. Entonces le dice la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Epa, eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Ser como Dios. Ser como Dios. Y entonces cuando la mujer escucha ser como Dios, le brillan los ojitos. Ser como Dios. Y cuando Satanás dice esto,
No, no te vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora vamos a la primera carta de Juan 2:16. ¿Creen que lo que hizo que Eva decidiera hacer lo que la serpiente le estaba proponiendo fue cuando le dijo, no te vas a morir, vas a ser como Dios? ¿Creen ustedes eso? ¿Ah? ¿Será que la mujer dijo, voy a ser como Dios? No, se echa para acá, ¿no? Lo voy a comer. ¿Creen ustedes que ese fue el detonante para que ella decidiera ceder a la tentación? No, a lo mejor pensó que no era malo, ¿no? Pero no ser como Dios. Como le dijo que no era malo, ¿Será? dijo, pues bueno. Porque inmediatamente la serpiente le dice eso, ya no tuvo necesidad de seguir convenciéndola. Ahí acabó el trabajo de la serpiente. Ya no tuvo necesidad de estar diciéndole más nada, ni de seguir persuadiéndola. Inmediatamente Satanás dijo eso, dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Tenía Adán y Eva sabiduría? Claro que sí la tenían. Dios los hizo a su imagen y a su semejanza. Tenían amor, tenían bondad, tenían misericordia, tenían sabiduría. Dios los hizo perfectos. ¿Necesitaban más? A lo mejor querían más. Querían más. La codicia, ¿no? Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ellos ya lo tenían todo. Ellos ya lo tenían todo. Dios los hizo perfectos. Pero ella quería más. ¿Sí? ¿Sí están entendiendo? Ellos ya lo tenían todo. Pero ella quería más. ¿Qué dice Primera de Juan? ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Estas son las tres áreas de la tentación: deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Y Eva cayó por los tres. Deseos de los ojos, vio la mujer, vio. El pecado entra por los ojos. Usted de pronto dice que ama mucho a su esposa, pero se le pone una enfrente bien simpaticona, porque no se le va a parar una chimoltrufia para que usted adultere, ¿sí o no? Se le va a poner una más joven en primera, ¿no? Más simpática, quizás más preparada, algo mejor. Bueno, hay unas veces que no, hay unos que hacen unos cambios, pero peor, peor. Si de Guatemala para Guate peor, porque eso también yo lo he visto, ¿no? Ahí yo no sé qué pasó, pero a veces se van, ¿no? Porque pues es más joven, más bonita, más simpaticona, ¿no? O dejan a la gordita por la flaquita, ¿no? Etcétera.
¿no? Pero generalmente eso entra por los ojos, ¿sí? La tentación entra por los ojos. Los deseos de la carne. Vio Eva que el árbol era bueno para comer. Los deseos de la carne. Y la vanagloria de la vida. Vio Eva que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, en estas tres áreas de tentación que nos enseña primera de Juan 2:16, cayó Eva. Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Y así también hoy día el hombre cae en esas tres áreas. Usted es tentado por medio de sus ojos. Por medio de sus ojos. Ah, no, pues es que ahí hay un dinerito, me lo voy a robar porque con esto mejor. Vanagloria de la vida. Ah, no, voy a hacerle la vida imposible aquí a mi compañero de trabajo porque pues si se va me ascienden a mí. Deseos de la carne. No, esta sí está bien buenota. Venga para acá. Los jóvenes. Deseos de los ojos. No, pues esta está bonita aunque tenga la cabeza hueca. ¿Sí o no? Deseos de la carne. Venga, vámonos al oscurito a dar un besito y ahí a ver qué resulta después. Vanagloria de la vida. No, mamá, yo no quiero estudiar. Tengo unos amigos por ahí que me están invitando a unos negocios. No se quieren esforzar. Todo así fácil, rápido, ya. No, y así yo... Pues ¿no has visto, mamá, que hay unos que no estudian y están mejor que los que estudian? Pues ¿para qué tanto esfuerzo? Y yo rápido de narco ya la armo. La codicia, todas esas cosas están en el corazón del hombre. Todas esas cosas están en el corazón del hombre. Dice la palabra, ¿verdad? Que los hombres pecan por la concupiscencia de sus corazones. Sí es cierto, somos tentados, pero también hay cosas que traemos dentro que nos hacen caer redonditos ante la tentación. Y esto fue lo que le pasó a nuestra querida Eva. Génesis 3, la historia de la caída del hombre como es dada aquí. ¿Estás ahí? En el origen del pecado en la raza humana. La historia de la caída del hombre, como es dada aquí, es una absoluta contradicción a la teoría de la evolución, que intenta enseñar que el hombre comenzó en el primer escalón de la escalera moral y ahora está lentamente ascendiendo. ¿Qué dice la teoría de la evolución? Usted nació mono y ahora ya puede pensar un poquito más. Usted ahora es Homo sapiens, ¿no? Dijimos que Homo sapiens significa hombre sabio, ¿no? Entonces usted nació mono y ahorita ya piensa un poquito más, ya no actúa tan monamente. Entonces ahora ya es un Homo sapiens. Sin embargo, la Biblia contradice todo esto. La Biblia declara que el hombre comenzó en el escalón más alto, a la imagen de Dios, perfección total, y procedió a caer abajo.
Estábamos en un ambiente perfecto, hecho por un Dios perfecto, a una imagen hecha perfecta. Y nosotros solitos decidimos dejar esa perfección para llegar a la imperfección. Entonces no es así como dice la teoría de la evolución, ¿no? Que ahorita ya somos perfectos, no. Somos imperfectos. Éramos perfectos. Fuimos perfectos en algún momento de la creación, pero ahora somos imperfectos. Y por eso la imagen del Señor tiene que ser restaurada en todos nosotros. Y seremos perfectos nuevamente, solamente hasta el momento en que estemos con Él. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar.